Hola, buenas noches a todos, espero se encuentren bien en este martes que ha sido muy atípico, ¿verdad? Estamos acostumbrados a mantenernos dentro de casa y hoy tuvimos que romper un poco esta cotidianidad. Espero que todos estén bien, ya leyendo las noticias se ha sabido de algunos sitios afectados por Lindavista, pero pues parece que de ahí en más no hay vidas humanas que lamentar. Entonces, pues, bienvenidos todos ustedes a la clase 41. Ya estamos por finalizar este repaso de historia universal que llevamos haciéndolo desde hace un par de semanas. El día de hoy abrí en comentarios porque puse un código erróneo el video pasado. Ese código era para que ustedes hicieran su trabajo del Kahoot de historia universal en el tema de Primera Guerra Mundial, pero el código que les puse me parece que era de Historia de México. Yasmin me hizo la aclaración el día de ayer y ahorita en los comentarios el primerito que puse es el código con el que se puede jugar el quiz de ayer, que expira hasta julio. Doy la bienvenida a Yasmin, que está desde las 6 en punto de la tarde. Acá tenemos también a Emanuel, saludando como siempre. Saludos, Emanuel. Zoe, gracias. El bolillo, por supuesto, estaba listo para el momento en que se necesitó, porque pues sí fue un buen susto el que nos dimos. Alan también saludando por acá. Oscar igualmente, saludos. Eilish, Dorian, como siempre, siguiendo la transmisión. Ahí mi papá saludando, muchos saludos allá. Ya también hablé, parece que todo bien. José, buenas noches. Producción, se movió un poco la pantalla, perdón. Tlacoyito, hola. Ok, yo no sabía, Eilish nos dice que sí hay por ahí una víctima, pues lamentable, esperemos que, híjole, pues se quede ahí la tragedia. Daniel también saludando, después de como un mes de ausencia. Eilish, mi mamá también saludándonos por acá. Y Maru Montiel, buenas noches a todos. Bien, pues el día de hoy vamos a empezar con nuestros temas, decía yo, de historia universal. Ya estamos llegando a la mitad del siglo XX, estamos en la parte más, por decirlo de alguna manera, más famosa de la historia universal. Hoy vamos a empezar con el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero antes tenemos que dar culminación a Primera Guerra Mundial, Tratados de Versalles, periodo entre guerras, y hoy cerramos con, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Para eso preparé, como ya saben, una presentación express con datos muy
básico sobre el tema para que después nos vayamos al quiz y podamos seguir con nuestra preparación. Por acá dice Oscar, hola, José García, usted da clases en segundo y tercero B, ya soy de quinto de semestre de prepa. Órale, pues muchos saludos. Tercero B, José García. Oh, ¿qué generación? Ponme tu generación para hacer memoria porque ya ya llevo casi 14 años, no, 13 años dando clases en la 35, entonces 13 generaciones. Julia, buenas noches. Denise, buenas noches. Espero que te prepares tranquilamente para el Kahoot. Parece ser que hasta el momento todos bien por acá. Bien, bueno, abrimos con Tratados de Versalles. Si les parece a ustedes, dijimos que Alemania queda como responsable de la guerra, a pesar de que todos vimos claramente en las múltiples repeticiones de la Primera Guerra Mundial que el culpable de la guerra pues no fue Alemania, sino fue todo el concilio de naciones que en ese momento tenían ambiciones imperiales, ¿no? Por lo tanto, Alemania debe pagar los gastos de la guerra. Estos gastos, dijimos, se acaban de pagar hasta el año 2010. Se desintegran los imperios austrohúngaro, ruso y otomano. Se fraccionan las naciones europeas. Recuerden que les dije que al principio de la guerra había solamente 24 naciones en Europa. Para ese punto, las naciones europeas se reconfiguran a partir de la desintegración del imperio austrohúngaro, ruso y el otomano. Se establece la República de Weimar, que también habíamos platicado, es un experimento democrático en el que Alemania intenta pues, establecer una forma de gobierno republicano con el cual pues, se pueda negociar con los aliados la finalización de la Primera Guerra Mundial. Estos son los tratados de Versalles, las consecuencias las dijimos ayer. La Sociedad de Naciones se crea la primera vez que se hace un intento de un concilio internacional por mantener la paz. Esta Sociedad de Naciones, por supuesto, pues después va a evolucionar en la ONU. Todavía no es la ONU se crea hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una crisis económica severa para los europeos, no para los norteamericanos. Los imperios caen y 15 millones de víctimas mortales entre nada más soldados. Sumemos civiles y ya habíamos hablado de los que fueron también las víctimas de la gripe española, ¿no? ¿Qué pasa en el periodo entre guerras? Bueno, aquí vemos una imagen, por supuesto, que relata la prosperidad de los norteamericanos. La construcción de los rascacielos de acero se da durante el periodo de los años 20. Los felices años 20, que ahorita no son tan felices porque está aquí mi face, acá está. Felices años 20. Se bautiza así al periodo, primera parte de la década de los 20, que por supuesto en el siglo XXI no se repite este apodo, ¿verdad? Porque los años 20 que están por empezar no parecen ser muy felices. Estados Unidos inició como una nación que quedó, pues, que no quedó devastada. Fíjense, la guerra se peleó en Europa. Estados Unidos llegó en 1917 a esta guerra, un año antes de que terminara. Llegó, pum, pum, 2, 3 balazos, ganó la guerra y cobró. Cobra a los derrotados y cobra a los vencedores. Entonces Estados Unidos es el país más ventajoso después de la Primera Guerra. No hay para nada ningún tipo de costo económico para los norteamericanos. Al contrario, ellos reciben. Tampoco hay ningún tipo de costo en vidas para los norteamericanos porque ellos, en daños materiales, porque la guerra no se pelea allá. Y obviamente en costo de vidas son mínimos, son los que menos tienen un costo de vidas. Y además era el que abastecía productos a Europa, por lo tanto no hay, digamos, muchas cosas que lamentar. Ahora, el crecimiento del capitalismo, por supuesto, se da en Europa. Los años de crecimiento económico son muy amplios, aunque el alcohol se prohíbe. Y hay, digamos, un gran consumo. El consumo va a ser muy amplio, aunque después se va a dar un fenómeno llamado la inflación y la hiperinflación, es decir, una escalada de precios paulatina, que es la inflación, y después la hiperinflación, que es una escalada de precios muy grande. ¿Qué apoya este fundamento económico? Algo que se llama el taylorismo y el fordismo, que es la producción en serie. Por lo tanto, la gente puede de tal manera ir beneficiándose del amplio consumo porque hay una gran producción en Estados Unidos. La crisis del 29 llega súbitamente el jueves 24 de octubre, el cual se apoda como el jueves negro. Hay un subconsumo, es decir, se deja de consumir los productos, pero se sigue produciendo gran cantidad de producción industrial. Hay una especulación bursátil, es decir, la gente trata de sacar dinero del proceso de especulación de la bolsa.
La crisis industrial se da de la mano cuando deja de haber consumo y cuando Estados Unidos menos se lo espera llega el martes negro, que acaba con las aspiraciones pues de una vida próspera de los norteamericanos. Hay una crisis económica y esto afecta particularmente el plan Dawes. Acuérdense que el plan Dawes era dar dinero a Europa para que Europa pues tratara de solucionar un poquito sus problemas y después estos dineros europeos regresaban a Estados Unidos. Cuando se corta el suministro de los envíos de dinero a los países europeos, por supuesto, deja de haber también pues una agilidad económica en Europa, por lo tanto cae en gran crisis económica a los europeos después de la crisis del 29. Es decir, si a Estados Unidos le fue mal, a los europeos les fue peor. Eso abre el paso para que se dé el totalitarismo. Si bien Italia ya había tenido en 1922 un acercamiento con el fascismo, Alemania todavía no lo hacía sino hasta después de la crisis del 29. España con el franquismo, y bueno, la URSS se cuece aparte porque la URSS, como no jugaba al capitalismo, la crisis del 29 no le hace daño. Y empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es la Segunda Guerra Mundial? Bueno, primero, las causas son dos bandos que chocan: el liberalismo democrático representado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y el totalitarismo representado por los países que acabamos de citar, la Alemania nazi, la Italia fascista, el totalitarismo imperial de Japón con el emperador Hirohito, y en un inicio yo pondría de ese mismo lado a la Unión Soviética, porque en un inicio la Unión Soviética, si bien no fue aliada de los alemanes, sí hizo un pacto de no agresión con ellos, o sea que se puso pues prácticamente del lado de los alemanes. Hay conflictos étnicos porque cuando se divide Alemania, cuando Alemania no se divide, no hablo de la división que se hace cuando el muro de Berlín, pero cuando acabó la Primera Guerra Mundial se le dio a Polonia una salida hacia el mar. Y esa salida hacia el mar separó a la población alemana, que seguía siendo parte de la misma Alemania, hacia, pues ahora sí que del otro lado del canal. Esa población alemana, muchos territorios pasaron a ser parte de Checoslovaquia o de Francia, y esto desató conflictos étnicos que Hitler después va a aprovechar. Por supuesto, los tratados de Versalles van a poner tensas a las naciones, concretamente a Alemania, y empieza a hacer anexiones. Los alemanes eligen a Hitler como canciller en 1933, y una vez que él toma el poder total de Alemania, va a prometer regresarle a los alemanes esta grandeza que perdieron con la Primera Guerra Mundial. Lo primero que hace Alemania es invadir dos países, Austria y Checoslovaquia. Cuando Austria y Checoslovaquia son invadidos, pues los ingleses protestan, pero los alemanes dicen, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No? ¿Me vas a hacer la guerra? Y los ingleses dicen, no, pues está bien, quédate con Checoslovaquia, pero no invadas nada más. Es lo único que vas a invadir. Y Hitler lo promete, ¿no? En ese momento, pues Inglaterra permitió que Alemania invadiera Checoslovaquia y Austria, prometió no invadir más, y después viene pues la ruptura de la promesa de Alemania, cuando invade Polonia. Eso sucedía el 1 de septiembre de 1939. Ese día es el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los dos bandos que pelean. En un inicio está Alemania, Italia y Japón. Bueno, aunque todavía no están formalmente constituidas las alianzas, del otro lado Inglaterra y Francia le hacen frente a los alemanes. Primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Blitzkrieg, es decir, la Guerra Relámpago del 39 al 41. Alemania invadió Polonia y empieza un periodo que se conoce como la Guerra de Broma, porque los británicos y los franceses no hacen nada, o sea, no atacan a Alemania. Lo que hacen los británicos es moverse a Francia con la Legión Británica y colocarse atrás de un territorio llamado la línea Maginot. Esta línea Maginot fue una línea de defensa construida después de la Primera Guerra Mundial para que los franceses pudieran defenderse de una futura agresión alemana. Por supuesto, los alemanes, tras invadir Polonia, van sobre los territorios franceses. Sin embargo, no van por la línea Maginot, sino que invaden Bélgica para ir por el bosque de las Ardenas, es decir, meten la artillería bélica por tierra, por territorios donde los aliados pensaban que nunca iban a poder pasar. Pasan los alemanes por ahí, llegan a Francia, después de esto toman Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y el territorio francés cae a principios de 1940. Ahora, claro, la línea Maginot va a fallar, nos dice Eilish. Una vez que Francia cae, podemos decir que Francia ya está totalmente aniquilada desde la primera etapa,
Francia se rinde y Francia se va a dividir en dos. Una parte de Francia, bajo el gobierno de un general llamado el general Pétain, que él era uno de los soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial. Esa parte de Francia al mando de Pétain se conoce como la Francia de Vichy, porque la capital se mueve de París a Vichy, a la ciudad de Vichy. Esa Francia de Vichy es aliada de los nazis, es decir, es un gobierno que colabora con los nazis. La otra parte de Francia se desplaza al norte para huir rumbo a Inglaterra, encabezada por un general llamado Charles de Gaulle. Charles de Gaulle lo que hace es llevar a la resistencia francesa hacia Inglaterra y replegarse en lo único que queda de los aliados, que son los ingleses. Hitler, por supuesto, empieza a bombardear Londres día y noche, desde diciembre del 40 hasta el 41. Y ahí entra en escena Italia. Italia intenta ocupar Grecia para después tomar Egipto y Japón ataca Pearl Harbor. Digamos que hasta aquí todo iba bien para Hitler, hasta que llegaron sus aliados. ¿Por qué? Porque cuando Italia intenta tomar Egipto, indirectamente tiene después que invadir territorio soviético y rompe el pacto de no agresión. Y Japón, con el ataque a Pearl Harbor, pues provoca el ingreso de los Estados Unidos. Para 1941 entra la Unión Soviética y Estados Unidos a escena y se da la segunda etapa, el contraataque de los aliados, del 41 al 44. Hitler dice, pues puedo con dos, puedo con los británicos y puedo con los soviéticos. Y lo que hace entonces es hacer un segundo frente por el oriente. Hasta el momento teníamos un solo frente, el occidental. Todo esto en referencia a Alemania, el frente occidental. En la segunda etapa se abren dos frentes más. Primero, el africano con los italianos y el del Pacífico con los japoneses. Y Hitler abre un segundo frente europeo, que es el oriental, que va contra los soviéticos. Sé que esto está un poco enredado, pero vean la repetición. La Operación Barbarroja es la operación que Hitler establece contra los soviéticos. Y se hacen todos estos frentes. El africano, donde están los italianos peleando contra las provincias británicas. El oriental, que es de Hitler contra los soviéticos. El occidental, que es de Hitler contra los ingleses. Y el del Pacífico, que es entre japoneses y norteamericanos. En este contexto se da la derrota de Hitler en el frente oriental ante los soviéticos en la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, con 2 millones de vidas perdidas. Por el otro lado se da el desembarco en Normandía, que es por parte del frente occidental. En una alianza de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, desembarcan en la playa de Francia el 6 de junio de 1944, en lo que se conoce como el día D o la Operación Overlord. Los italianos, por supuesto, son una papa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho en 1943, cuando Inglaterra comienza el bombardeo a Roma, los italianos lo que hacen es obligar a renunciar a Mussolini y rendirse para pasarse al lado aliado. Los italianos, como siempre, cambiando de bando en las guerras. Estados Unidos y la Unión Soviética entonces tienen un predominio en esta segunda etapa. En 1943 se da la Conferencia de Casablanca, donde los aliados se reúnen, Stalin, Churchill y Roosevelt. Se reúnen los aliados en la Conferencia de Casablanca y ahí Stalin les pide que abran el frente occidental. Es cuando se da la Operación Overlord el 6 de junio y cuando desembarcan los aliados en Normandía. Eilish dice que hubo unos Juegos Olímpicos justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y fueron en Berlín en 1936, los primeros pasados por televisión. 1943 la conferencia de Teherán, 1944 la de Bretton Woods, y después se da la victoria aliada. La victoria aliada en 1945 se da cuando la presión de ambos frentes, tanto el occidental como el oriental, llegan a Berlín. La batalla de Berlín es entre los alemanes nazis, por un lado contra los soviéticos y por el otro lado contra la unión entre ingleses, franceses y norteamericanos. Los soviéticos toman Berlín, Italia se rindió, mueren los tres líderes. Por el lado de por el lado de los aliados muere Roosevelt de causas naturales. Por el lado del eje muere Hitler, que aplica la automorición, como digan ustedes en los comentarios, se suicida. Y Mussolini, pues, que es linchado por su propio pueblo. Alemania se rinde en mayo, unas horas después del suicidio de Hitler, y nada más queda Japón. Japón fue empujado hacia una rendición incondicional. Esta rendición incondicional, por supuesto, no la aceptan los japoneses, y el presidente sustituto de Estados Unidos, que reemplaza a Roosevelt, que es Harry Truman,
decide aventarles 2 soles a los japoneses el 6 y el 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas nucleares. Posterior a la rendición de Japón, por supuesto, se rinde en septiembre del 45, viene el Holocausto, que es el descubrimiento de los campos de concentración de eliminación sistemática de los judíos, y después los juicios de Nuremberg, donde se enjuicia a cerca de 20 líderes nazis. Hitler, por supuesto, se escapa a la conferencia de Yalta y la de Potsdam, donde se acuerda dividir a Alemania en 2 partes. ¿Quiénes eran los participantes de estas etapas? Tenemos a los aliados: Winston Churchill por parte de Inglaterra, con su general más destacado, que es Bernard Montgomery; Charles de Gaulle en Francia; Joseph Stalin por la Unión Soviética; Roosevelt por el bando norteamericano, que a su muerte lo sustituye Truman. Eisenhower, posteriormente presidente de Estados Unidos, va a ser el general más destacado en el frente europeo. Por otro lado tenemos al eje Berlín-Roma-Tokio, con Hitler como el líder nazi, el Führer. Rommel es su principal general en África. Hirohito en Japón, con Tojo como el principal líder, y Benito Mussolini en Italia, por Italia. Y bueno, les dejo un adelanto de los memes que verán ustedes a continuación. Aquí tenemos a la Alemania nazi y a la Unión Soviética, ¿no?, amenazándola, y dice que alguien llame una ambulancia, pero pues no es para mí, ¿no? La URSS en invierno, por supuesto, se restablece de la invasión alemana. Y el ejército alemán del 39 al 43, perdón, fue totalmente glorioso y victorioso, pero en el 44 al 45 el ejército alemán quedó más o menos así en declive. Y ahora sí, vámonos al Kahoot. Después de vomitar todos estos datos, vamos a ver las preguntas, y en las preguntas, por supuesto, nos vamos más detalladamente con cada tema. Entonces espero que entren ustedes al Kahoot mientras voy a leer sus comentarios. Muy bien, tenemos 6 participantes. Y 31 espectadores. Vamos a ver cómo está. Entonces, vamos a esperar por lo menos 20 participantes. $14, $15. $19. Iguana, pato, ostra, puffin, no sé qué, puffin, lagarto. Ahí se movió acá. Pantera. Bien, tenemos 20 de 32. Quiero saber si Denise va a jugar. Por esperarla. Acá dicen: la ONU se crea en la conferencia de Yalta, no en la de San Francisco, como bien dice Violeta. En la de Yalta es la rendición incondicional de los aliados. Y después viene la de Bretton Woods. No, creo que la de Bretton Woods... No, en la de Bretton Woods se crea el Fondo Monetario Internacional. En San Francisco es la ONU, como bien lo dicen. Casablanca en Marruecos, dice, claro que sí, dice Connie, que Casablanca está en Marruecos, es cierto. Lo de la ONU ahorita lo checamos en el quiz, viene la respuesta, no quiero adelantarme. Ok, vientos. Acá siguen diciendo el dinero, pero falló la línea Maginot, claro que falló. Italia fue una carga para los alemanes y los japoneses también, aunque Japón glorifica su participación en la guerra, los japoneses, pues si en algo ayudaron a la guerra fue a que los norteamericanos entraran más fácilmente. Los Juegos Olímpicos, decíamos, los de Berlín, que fueron televisados por primera vez. Marruecos, Casablanca, dice Constanza, es cierto. Carl Luis
se reveló en ellos. Bueno, Hitler pensaba que la raza aria iba a confirmar su superioridad, entre comillas superioridad, en los Juegos Olímpicos, y el hijo del viento, por supuesto, ganó la medalla, como bien dicen ahí. Bombas atómicas, los soles, bueno, que soy tropical, dice acá. Luego, ok, Pony tropical. Leader Lovely, dice Elías. Super Cheat. Alan, en mi curso me dijeron que fue en Yalta, pero tenía mis dudas. Ahorita lo checamos, Connie, ahorita lo checamos, porque creo que tienes toda la razón, pero ahorita lo checamos en el cuestionario. Vamos a avanzar ya. 23 participantes, con 23, 24. Ya se fue uno, bueno, con 23 vamos a avanzar. Y vamos con 30 preguntas del periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial. Primera pregunta, dice aquí. Las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron... ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Primero dice Europa, con grandes riquezas. Europa habrá quedado enriquecido después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos quedó como potencia mundial. Desintegración de los imperios turco y austrohúngaro. El imperio austrohúngaro se fortalece. Hay dos respuestas correctas aquí. ¿Cuál será la respuesta correcta? Son dos opciones. Bien, bien acá. Como bien lo pueden ver acá, dice, no puedo quedar afectado por la Primera Guerra Mundial si no tenemos un país después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente esto es el Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro no se vio afectado, pues porque dejó de existir. Y sí, Estados Unidos quedó como potencia mundial y se desintegraron el Imperio Turco Otomano y el Imperio Austrohúngaro, además del ruso. Pero bueno, el Imperio ruso se convirtió en otro imperio todavía más grande, que es la Unión Soviética, aunque no tanto como imperio. Vamos a la siguiente. 2 de 31. Estados Unidos se enriqueció a inicios de los años 20 gracias a ¿qué? Acá hay 3 respuestas correctas. Y aquí vemos un ejemplo de lo que es un método del que hablamos, un método de creación industrial. Si ustedes saben, hay un constructor de automóviles muy famoso en Estados Unidos que inauguró una forma de construcción que fue muy eficaz para la industria norteamericana, que se aplicó no nada más a la industria de los coches, sino a la industria de cualquier transformación industrial. Y dice, inicios del siglo XX, almuerzo en la casa de Henry Ford. Y dice, vamos a preparar los sándwiches más rápido. Yo corto el pan. Dice, nena, pones los aderezos, vos el fiambre, o sea, el jamón y el queso. Y dice, vos, Henry, la lechuga, tomate y las cerras. Ay, las cerras, dice. O sea, que los tapan. Muy bien, solamente uno. Bueno, recuerden que Alemania quedó pésimamente mal posicionada económicamente después de la Primera Guerra Mundial. No pudo haber ayudado a Estados Unidos, fue al contrario. Y sí, este es el Fordismo. El Fordismo es el método de producción en línea, de la división del trabajo. El Taylorismo es la producción en línea. La división del trabajo, por supuesto, hizo más eficaz, haciendo que un coche Ford de los años 20 pudiera ser comprado por una familia de clase media. Es decir, es cuando aquellas cosas que solamente los millonarios compraban en el siglo XIX pueden ser llevadas hasta clases más bajas a través de la optimización de la producción y por supuesto el abaratamiento de costos, haciendo un sobreconsumo en Estados Unidos. Dice, yo por alguna extraña razón pensaba que Ford era inglés. No, es norteamericano, ya ni porque me tocó hacer su perfil de Facebook en el proyecto de segundo. Fíjate, todavía me llegan notificaciones de ese proyecto de Facebook diciendo que es cumpleaños de Marie Curie y de Henry Ford. Pero sí, Ford es norteamericano y Ford creó este método haciendo, por supuesto, que la industria norteamericana fuera mucho más exitosa. Alan dice, está a punto de entrar al top 5. Perfecto. Pregunta 3. Este es de rompecabezas. Acontecimientos del periodo entre guerras.
qué acontecimientos son del periodo entre guerras. Bueno, obviamente el primero de ellos, ustedes deberían saberlo porque fue con el que abrimos la explicación. Entonces digan ustedes cuál es el orden del periodo entre guerras: Tratados de Versalles, el Plan Dawes, la crisis del 29 y la Guerra Civil Española. Sospecho mal de esta aplicación de alguna manera. Tratados de Versalles, Plan Dawes, crisis del 29 y la Guerra Civil Española. Acabo de enterarme que el cuerpo de Anastasia fue encontrado en 2007. En 2007 se encontró el cuerpo de Anastasia, que ayer decíamos que estaba perdida o no. Aquellos que hicieron el proyecto de segundo año, que hicieron su perfil de personajes de la historia en Facebook y me agregaron, todavía me siguen llegando sus notificaciones, como bien Dorian lo explica aquí con Henry Ford. Pues ya están en orden, hombre, contesten. Voy a saltar ya porque hay 22 y no han contestado los demás. 30 segundos. 27, 25. Ahora no tenemos tanto retraso en la transmisión. Tratados de Versalles, Plan Dawes. Acuérdense que los tratados de Versalles son los que ponen fin a la Primera Guerra Mundial. El Plan Dawes es el plan de reconstrucción, bueno, de ayuda económica a los europeos. La crisis del 29 se desata en octubre de 1929 en Nueva York. Y la Guerra Civil Española va entre el año 36 y 39. Estaban en orden. No sé por qué la aplicación no los revolvió y estaban en perfecto orden. Entonces, 30 personas tuvieron fe en el orden que puso la aplicación. Y es la primera vez que me pasa que su random del Kahoot no vale para nada. Pero bueno, estaban en orden. A ver, ¿cuántos lamentan haberle movido ahí un poco al orden? Puntos por 2. El esplendor económico de Estados Unidos terminó con la crisis iniciada, con la caída ¿de qué? Eilish está extrañando a los participantes sudamericanos que ayer se metieron en la transmisión. Pues yo creo que ya tuvieron suficiente. Ok, el esplendor económico de Estados Unidos terminó con la crisis económica iniciada en la caída ¿de qué? Pueden ponerlo con el nombre que tiene el edificio. ¿Cómo se llama el edificio? O bueno, creo que es la calle. ¿Cómo se llama la calle? ¿Cómo se llama el complejo? En todos los países tiene el mismo nombre. El esplendor económico de Estados Unidos terminó con esto. Cuando vives en Estados Unidos, pero en 1929. Sí, puede ser, Connie, puede ser esa una, pero ya se acabó el tiempo. Las respuestas correctas eran Bolsa de Nueva York, la Bolsa Wall Street, Bolsa de Valores. Cualquiera de esas estaba bien. Y aquí tenemos 11 personas que contestaron adecuadamente. En 1929 la sobreproducción y la baja de consumo provocó que miles de personas de la noche a la mañana se fueran a la calle cuando la mayoría de las empresas cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York y la especulación financiera hizo que las acciones cayeran en apenas unas cuantas horas, por lo que Estados Unidos cayó en una crisis económica severa, pero si se veían los norteamericanos, los europeos se veían peor. Ahorita explicamos por qué. Bien, aquí se cayeron muchos. Puso moneda, ok. Acá ordena cronológicamente los acontecimientos de la crisis mundial. Esta crisis mundial se va a dar de una razón que ya expliqué. Primero, con algo bueno. Primero recuerden que se da un buen desarrollo. Después
empieza a subir un poco. Empieza a subir un poco el precio de las cosas, después empiezan a subir abruptamente el precio de las cosas y después se empieza con el tema de la bolsa de valores. Entonces vamos contestando. Voy a cortar en 23, que fueron los que contestaban en la pregunta pasada. Aunque el tiempo apremia, el tiempo se acaba. 19 por 24 segundos. La crisis del 29, les decía, pegó gravemente en Estados Unidos, pegó gravemente en Europa, y donde de plano no pegó fue en los países de orden socialista. Aumento en el consumo de Estados Unidos, especulación en la bolsa de valores, inflación e hiperinflación. Es el modelo, la receta para una crisis perfecta. Vientos, creo que la tuvieron bien acá, a pesar de mis instrucciones deficientes. La crisis del 29 estalló el 24 de octubre. Ese día fue llamado. Fíjense, el 24 de octubre casi acababa la semana cuando fue esa crisis. Casi acababa la semana. Y lo que hizo el gobierno norteamericano fue inyectar capital, inyectar dinero. Ese dinero, perdonen ustedes, Phil Barrera, ese dinero no fue suficiente para acabar con la crisis. Trataron de estabilizar la bolsa y después la caída estrepitosa se va a dar hasta el martes siguiente. ¿Cuál fue entonces? ¿Cuál fue entonces el apodo con el que se conoce al día en que cayó la bolsa de valores? Muy bien, Jueves Negro. ¿Quién puso miércoles? Ay, sí, dos pusieron miércoles de plaza. Qué chido, pero no. Domingo Sangriento es el de la Unión Soviética, por supuesto, el de la Unión Soviética, perdón, el de Rusia, cuando se da la muerte de los manifestantes contra el zar. Perdonen ustedes, ya se fue. Viernes Negro no, ese es el de descuentazos que hay actualmente. El miércoles de plaza es en la Comer. Y el Jueves Negro es el que da por nombre a la crisis económica iniciada en el 29 en Estados Unidos. Vamos a este lado. Bien, siguiente, pregunta 7 de 31. En 1922, en Italia triunfó Benito Mussolini con la ideología conocida como... ¿Cómo se conoció a la ideología? Es que es ustedes que dicen que hay un fantasmita aquí en mi transmisión, pues ya se me incorporó y pues Phil Barrera. En 1922 Italia triunfó Benito Mussolini, en Italia triunfó Benito Mussolini con la ideología conocida como... Ahí está, nada más que está en inglés. Por supuesto, estas ideas, fíjense, estas ideas totalitarias que se establecen en Alemania y en Italia buscaban hacer que los respectivos países tuvieran una recomposición de sus imperios, es decir, que regresaran al esplendor antiguo. Es como si ahorita llegara un líder y nos dijera, pues vamos a hacer igual que los mexicas, porque eran los más chidos de la región mesoamericana, y vamos a recuperar esa grandeza y esa época gloriosa. Y pues entonces ahí vemos a Mussolini tratando de calcar al Imperio Romano. Lo que le salió está ahí. Por favor, escríbanlo correctamente porque es con SC. Es con SC Eilish. Exactamente, Connie. Aquí creo que solamente hay una respuesta. 23 personas, bien. Y la respuesta correcta es... fascismo, muy bien, el fascismo. Creo que sí, se equivocaron algunos poniéndolos con SC. Con C, perdón, cuando es con SC. Eso en las trincheras es algo que no reconfiguré de la pregunta pasada, del Kahoot pasado. Es el fascismo. 1933, Hitler, un movimiento conocido como... Fíjense cómo los millennials
son historiadores natos. Ahí se puede ver en esa publicación de alguien que le tapé, por supuesto, el nombre, pero la investigación histórica es la pasión de algunas personas, ¿no? Por favor. Porque el partido llevaba un nombre que no representaba sus ideas. Es decir, el partido que Hitler tenía, el nombre del partido, es un partido, perdón, es un nombre que no representa las ideas que perseguía Hitler. El nacionalsocialismo sí es el nombre que tenía el partido nazi. Este partido nazi es el Partido Nacional Socialista, pero por supuesto no es, este partido no es socialista, de hecho persigue las ideas socialistas, es el partido nazista. Bien, 20 personas lo tuvieron bien. La URSS no se vio afectada por la crisis del 29, ya que su sistema no era La URSS no se vio afectada por la crisis del 29, ya que su sistema no era el... ¿Qué sistema no era el de la URSS? Y por eso estaba bien contenta en el 29. Recuerden que la crisis del 29 no es una crisis mundial, es una crisis de un sistema. ¿Cuál es el sistema al que no pertenecía la URSS? Porque era de otra idea política económica. Entonces, la URSS no es capitalista, por supuesto que no es capitalista la URSS. Entonces, pues, aquí están dudando si ponen capitalista o capitalismo, mientras otros miran y pusieron sistema de transporte colectivo de seguro. 20 personas, sí, ya la di yo también, antes, por leer el comentario de Eilish. Voy a saltar 22, espero una respuesta más, 23, salto, vientos. Cuando están discutiendo entre capitalista y capitalismo y tú pusiste hola. Está bien, capitalismo está bien, estaba configurado como capitalismo capitalista. 13 contra 5, perfecto. Vamos a continuar. Pregunta 10. Ante la crisis del 29, Franklin Delano Roosevelt estableció ¿qué cosa? Establece algo que se llama el New Deal. El New Deal, por supuesto, es una manera nueva de concebir la economía en el mundo. Pero, pues, ¿qué contemplaba el New Deal? ¿De qué se trataba? Se trataba de castigos a la bolsa de valores, de un estado de bienestar, de nuevos impuestos o de políticas capitalistas severas. Franklin Roosevelt estableció el New Deal. Si ustedes saben traducir de qué se trata el New Deal, qué es New Deal, tendrá una idea más o menos clara de qué consistían las políticas de este sistema. En 1929, el presidente Roosevelt va a establecer el New Deal. Acá vamos a ver cómo es, bien, 23, el nuevo trato, muy bien, el estado de bienestar. Fíjense, Roosevelt lo que va a ser ampliar el gobierno. El New Deal es una forma totalmente, es la forma de hacer socialista el capitalismo. ¿A qué me refiero? Lo que el capitalismo originalmente se trata de una depredación de las cuestiones económicas, es decir, comprar, vender, producir, sin mirar hacia un lado, enriquecerse solamente pensando en ti mismo, ¿no? En el enriquecimiento individual. A partir de la crisis del 29, cuando el capitalismo se da cuenta que sus consumidores están en crisis, están en la calle, en bancarrota y que no pueden comprar, el capitalismo dice, bueno, el capitalismo no puede ser tan salvaje. Y Roosevelt dice, si queremos que el capitalismo sea la mejor opción del mundo ahora que nació el socialismo, tenemos que hacerlo, pues, bondadoso, que sea bien, un estado de bienestar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, da seguridad social, da prestaciones, da más apoyo a la gente para que la gente se recupere rápidamente de su estado de crisis y haga lo que el capitalismo quiere que haga toda la gente del mundo, que es comprar, consumir. Por eso el estado de bienestar se trata de que un estado capitalista, a través del New Deal, como Estados Unidos, este estado capitalista
tenga gente asistida por el gobierno, que el gobierno se encargue de su gente, de mantenerla con una economía sana para que esta gente siga comprando y el capitalismo pues nunca vuelva a entrar en crisis, ¿no? Por supuesto, estos ciclos van llevando al capitalismo en crisis cada vez que se hacen salvajes las políticas capitalistas. De hecho, Roosevelt, una de sus acciones fue poner a la gente en la noche a cavar agujeros en la calle. Y les pagaba, decía, ahí te da $3 y ponte a hacer hoyos en la noche. Y ya que estaban las calles llenas de hoyos, en el día pagaba a la gente para que las tapara. Es decir, es una forma de establecer políticas en las que el Estado da dinero a la gente a través del trabajo y restablece la economía. Ahora, siguiente pregunta, ¿son acontecimientos relacionados con la Guerra Civil Española? La Guerra Civil Española se da en los años 30 y, bueno, solamente, ahí me faltó una E en República. Son tres respuestas correctas. ¿A qué México puso más impuestos desde que nos tocaron las Olimpiadas? Bueno, la tenencia, por ejemplo. ¿Sí a qué te refieres? No entiendo la pregunta de Yali García. Pero no es de opción múltiple. Sí es opción múltiple. Ay, creo que sí es opción múltiple. ¿Será que está mal configurada? No, sí era opción múltiple. Sí, fíjense, la Guerra Civil Española se va a dar de esta manera. Acá sí lo puso como opción múltiple. Chale, no sé por qué. Eran tres correctas. Bien, lo único que no sucedió en la Guerra Civil Española es que Franco fue derrotado, porque Franco dejó el poder de España hasta su muerte en los años 70. ¿Qué pasó? Bueno, primero en España triunfó la República Española con el gobierno de Manuel Azaña. Manuel Azaña convoca elecciones y gana a la derecha. El triunfo de la derecha española en las cortes, en los congresos, hizo que se polarizara la situación en España, hasta que en 1936 el general Franco, que se encontraba en África, destacado en África, regrese a España y encabece un golpe de Estado en una guerra que duraría poco menos de 3 años, hasta que tome el poder, enarbolando un Estado totalitario más en 1939. El hecho de que España haya ganado Franco en España hasta 1939 es el hecho principal por el cual Franco no apoyó a Hitler, porque Hitler sí lo apoyó para tomar el poder, atacando Guernica. Guernica es una población española que fue atacada por la Luftwaffe, que es la armada alemana, sobre el pueblo español del Guernica. Esta pintura que ven ustedes acá es la pintura del Guernica de Picasso, donde retrata, pues obviamente, todas las consecuencias de vidas económicas y el sufrimiento del pueblo de Guernica tras el bombardeo alemán. Entonces, Hitler sí apoyó a Franco para llegar al poder en España. Sin embargo, Franco no apoya a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, no entra a la Segunda Guerra Mundial porque pues acaba de terminar su propia guerra. Vamos a la siguiente. Fue la manera de hacer el capitalismo socialista. Ok, aquí me están reclamando. Ok, vamos, ahorita explico este punto de lo que acabo de tratar de ejemplificar. Fue la manera de hacer al capitalismo socialista. Va. Nada más pasa esta pregunta. Dice, fueron antecedentes de la Segunda Guerra. Inglaterra invadió Alemania, la ocupación de Checoslovaquia y Austria por Alemania, o el enfrentamiento de ideologías políticas, o la molestia de Alemania por los tratados de Versalles, que hizo que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Bien, para 1929 surge una segunda opción económica en el mundo. Es decir, existe el capitalismo y existe una novedad que es el socialismo. Y es, creo yo, una buena manera de explicar lo que fue el New Deal. ¿Por qué?
porque el gobierno norteamericano capitalista sabía que era viable salir de la crisis dándole dinero al pueblo, pero eso sería muy socialista. Dar el dinero al pueblo sería una acción totalmente comunista para las ideas capitalistas norteamericanas. Entonces la forma que opta, o la opción que toma Roosevelt para sacar de la crisis al pueblo norteamericano es sí darle el dinero, pero de una forma pues muy matizada dentro de los marcos del capitalismo. Entonces la opción para salir de la crisis de los norteamericanos era el socialismo, pero no lo podían hacer sino matizándolo. Por eso creo que la forma de hacer un poco socialista la solución a la crisis del 29 en un marco capitalista fue el New Deal. Ahora acá dicen, pues, no, eran tres. Ok, va, fíjense. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La ocupación de Checoslovaquia y Austria por Alemania, sí, le dijeron ya no vayas a invadir más y lo invadió, ¿no? Enfrentamiento de ideologías políticas, sí, las socialdemócratas, bueno, las democracias sociales contra las totalitarias. La molestia de Alemania por los tratados de Versalles, claro, ¿no? Los alemanes se molestaron los alemanes. Vamos a la siguiente. 13. Selección múltiple, ojo, selección múltiple. Fueron bandos opuestos en la Segunda Guerra Mundial. Bandos opuestos. ¿Cómo se llaman las dos alianzas de la Segunda Guerra Mundial? Los aliados, la Triple Alianza, los aliados contra la Triple Entente o los aliados contra las potencias del eje. O a lo mejor fue la Triple Alianza contra las potencias del eje o la Triple Alianza contra la Triple Entente. Son, por supuesto, dos opciones. Por supuesto, si siguieron el video de ayer o si saben algo de las guerras mundiales, aunque sea lo más elemental, lo más básico, ya sabrán cuáles son. Muy bien. Uno se equivocó nada más. Aliados y potencias del eje. Los aliados, que son del bando norteamericano en las democracias, y las potencias del eje, que son del bando de los gobiernos totalitarios. En un inicio, después se sumaron otros países. 14 de 31. Selección múltiple. Los países que integraron las potencias del eje. Dorian dice, solo en la teoría, yo que prefiero socialismo o capitalismo. Acá, ¿qué tiene que ver ese gato? Ok, ustedes saben cuál es, para mí, el sistema que creo que es más funcional. Países que integraron a las potencias del eje. Italia, Japón, Suiza o Alemania. ¿Qué países integraron a las potencias del eje? Son 3 opciones. Lean el meme y contesten. Tres opciones. Lean el meme y contesten. Bien, Alemania, Italia y Japón. Alemania, Italia y Japón son las potencias que integraron, los países que integraron las potencias del eje. Suiza, por ejemplo, por cierto, no entró a la guerra, ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo vemos observando la guerra, ¿no? Bien. Observando el atardecer, comiéndose unos panes con queso. ¿Cómo ponen el gato? Bien, los principales países que integraron a los aliados fueron. ¿Quiénes integraron a los aliados? Este ejemplo de dinosaurios es genial. Voy a quitar el audio tantito porque voy a exorcizar. Disculpen ustedes, ya se fue. A ver, ¿cómo la gente cree que fue la Segunda Guerra Mundial? Y vemos ahí a Estados Unidos peleando solito contra el Imperio japonés, la Alemania nazi y la Italia fascista. Y dice cómo realmente fue. Y por supuesto dice cómo realmente fue. Bueno, aquí Italia se descarta porque era de las potencias del eje. ¿Cómo realmente fue? Pues vemos que todos estos son
soldados soviéticos peleando contra la Alemania nazi. Muchos murieron. Por acá está México, no se alcanza a ver. Estados Unidos se concentró en pelear contra Japón. Inglaterra pues medio ayudó y esta gallina que se ve acá es Francia. Bueno, así fue la Segunda Guerra Mundial, en resumidas cuentas. 16. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939, cuando, ¿qué? Alemania invade Polonia, Alemania invade Bélgica, Alemania invade Francia o Alemania invade Austria. Ojo, Alemania invadió todos esos países, sí, pero uno de ellos solamente fue el que desató la guerra. Bueno, esperamos 40 segundos para contestar. 19 personas ya contestaron antes de ver el meme. El meme trae, por supuesto, la respuesta. Para aquellos que usan bicicleta, apréndanse 3 de estas señas. La cuarta no creo que la ocupen nunca. Y si sí, consíganse 2 brazos más. 22 personas contesten. Perfecto, muy bien, ¿eh? Alan, te pido de favor que escribas en los comentarios del chat en vivo lo que tú sabes escribir. Sí, bueno, invadir Polonia. Aquí tenemos 1 de septiembre del 39. Bien, Alan, gracias, macizos. Se ocupó Polonia por parte de los alemanes después de haber firmado el pacto de no agresión con Stalin. Hitler decide invadir la Unión Soviética unos días después. La primera etapa de la guerra se conoció como se conoció a la primera etapa de la guerra. Creo que son 2 opciones porque una es en alemán y una es en español. ¿Cómo se conoció a la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial? Por ahí hay una parte que le dicen la guerra de broma, pero bueno, la guerra de broma no es como muy conocida. Bien, guerra relámpago o blitzkrieg. La guerra rápida esa no estaba bien y nadie la puso. La guerra eficaz tampoco, y aquí podemos ver cómo Europa le dice a Hitler que no toque Polonia, ¿no? Y ahí va con la guerra relámpago. Dice, a ver, deténme. Vamos a la siguiente. 18 de 31. La guerra relámpago terminó cuando Hitler tomó esta capital. Y justamente, pues para hablar de ello, está la famosa película de Dunkerque. Dunkerque es un puerto en un lugar de Europa, mismo que no voy a decir porque su capital es aquella que es la respuesta correcta. Dunkerque es icónica, no es una batalla, sino es un evento de desalojo. Los pobladores de este país huyen rumbo a Inglaterra una vez que su capital es tomada, y eso permitió reorganizarse. Charles de Gaulle se lleva ya la resistencia, entonces ya dije Charles de Gaulle. Si huyeron por mar rumbo a Inglaterra, atravesando el Canal de la Mancha, ¿cuál será entonces ese país? Si vieron Dunkerque y ustedes son fans de Harry Styles, pues ya sabrán quién es. Bien, París. París fue tomada por Hitler y los franceses huyen por Dunkerque, película que por cierto les recomiendo. Véanla, pues sobre todo si quieren ver un poco de acción bélica histórica, está padre. Va la siguiente. 19. A inicios de 1941 Alemania solo tenía un rival, por lo que intentó derrotarlo con esta acción. Tenía solo un rival porque Francia estaba derrotado, solamente le quedaba uno vivo, pues. Este rival, ¿cuál era? No digo el nombre del país porque su capital es la que va a ser bombardeada. Ah, caray, pues solamente hay una capital ahí. Bueno, pues ya contestan. Dorian casi por error pone la capital de Bélgica. Qué elegancia la de Francia, dice Elish. Bien, a inicios del 41 Alemania solamente tenía un rival, porque lo que intenta derrotarlo con esta acción. Y bueno, ahí está, ya no recorté el título del meme, sí, el bombardeo sobre Londres entre el 40 y el 41. Finales del 40, principios del 41 va a ser bombardeado Londres. Todavía no se inventaba el radar, todavía el radar no tenía aplicaciones aéreas y va a ser toda una pesadilla para los
para los londinenses. Obviamente esto antes de que entren a escena estos dos países de los que creo que vamos a hablar a continuación. Puntos dobles, perdón, selección múltiple en esta. Ajá, al entrar a la guerra Italia y Japón, provocaron dos cosas. Provocaron dos cosas. Aquí vemos una imagen coloreada de 1941, cuando Italia, por supuesto, trata de tomar África y provoca ¿qué cosa? Obviamente, esta acción le va a perjudicar más de lo que le beneficia a los alemanes. Tomas con alas, dicen. Yo no conocía el nombre de ese avioncito, JJ dice que se llama. Ok. Son dos, Connie, son dos. Bien, la entrada de la URSS a la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Italia, por supuesto, a través de su aventura por el Mediterráneo tratando de tomar Egipto y después tomando Grecia, provoca que los alemanes le vayan a ayudar porque pues, los alemanes tenían, además de invadir Gran Bretaña, tuvieron que ir a rescatar a los italianos. Y pues Japón tenía su propia rivalidad con Estados Unidos por unos bloqueos comerciales que le había hecho en la década de los 30. Entonces Japón fue invadió sacando... Bueno, a Japón no le beneficiaba nada de lo que pasaba en Europa. Japón, una vez que se integra a la guerra, dice, pues yo estoy en una guerra, pero pues mi interés está en el Pacífico. Yo lo que voy a hacer es atacar a mi enemigo del Pacífico, que es Estados Unidos. Por lo que Estados Unidos tuvo que declarar la guerra. Opción múltiple. La estrategia de Hitler para invadir la URSS se llamó... Esta estrategia, por supuesto, todos sabemos, fracasó. Y este fue el meme que más me gustó de los 500,000 memes que hay sobre la invasión de Hitler a la URSS. Es uno de los periodos históricos más retratados en memes. Ah, Jimena está participando por acá. Dice Hitler se volvió Hulk. Acá, vamos a ver, la estrategia de Hitler para invadir a la URSS se llamó... Es una, sí, Constanza, es una. Es un... ¿Decía múltiple? No sé si decía múltiple, pero es una sola la respuesta correcta. La Blitz, la Operación Barbarroja, la Blitzkrieg o la Operación Overlord. Bien, así era solo una opción. La Blitz es el ataque aéreo sobre Londres, la Blitzkrieg es el ataque terrestre sobre Europa. La Operación Overlord, ojo que viene después, es el desembarco en Normandía, el 6 de junio del 44. La Operación Barbarroja es con la que Hitler quiere tomar la URSS, ¿no? Dice, esperen. Ahora, pues ya que está el frío. De hecho, empezó en verano la invasión, pero la resistencia del ejército soviético fue retrasando la llegada a Moscú, que por supuesto nunca sucedió, y les tocó el invierno, en medio del camino hacia Moscú. Base atacada por Japón en diciembre de 1941, que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. ¿Cuál es la base? La base atacada por los japoneses en diciembre del 41, que provocó que Estados Unidos entrara a la guerra. Esta pues tiene hasta su película y todo. Quizá tengan errores ortográficos, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. 18 personas. Bien. Constanza creo que se equivocó. ¿Qué puso Constanza? Ok, Pearl Harbor. Ah, ya sé quién puso Pearl Harbor. Pearl Harbor. Muy bien, la respuesta es Pearl Harbor. Constanza creo que puso Pearl Harbor. Ok, bueno, pues sabías, ¿no? Lo bueno que con mi PEMS no califica la forma en que escribes, aunque si no tienes, muy bien, Pearl Harbor, dice Jimena, muy bien. Si no tienes ideas claras de ortografía, sí hay algunas preguntas que no vas a poder contestar. Fue error de dedo, supongo.
relaciona los acontecimientos con los frentes occidental, oriental, pacífico y africano. La batalla del Midway, ¿dónde fue? ¿En el frente occidental, oriental, pacífico o en el africano? La batalla de Egipto, por supuesto, todos deben ponerla correctamente. La batalla de Stalingrado fue occidental, oriental, pacífico o africano. Y el desembarco en Normandía, ¿en cuál frente fue? Recuerden que les dije cuáles eran los frentes con respecto a Alemania. Imaginemos que esto es un mapa. No es un mapa, pero imaginemos que esto es un mapa, ¿no? Está aquí Alemania. Hacia el occidente hay un frente, hacia el oriente hay un frente, hacia el sur hay otro continente y muy lejos de ahí está el frente del Pacífico. ¿Cuáles son las batallas que se dan en la Segunda Guerra Mundial con respecto a los frentes? Batalla del Midway. Solo 10 personas, apuren. 3 segundos, 2, 1. Se acabó el tiempo. 44%, bastante bien, bastante bien. Los frentes, por supuesto. El desembarco en Normandía va a ser en el frente occidental, que está a la izquierda, viendo el mapa desde el punto de vista del observador cartográfico. A la izquierda se encuentra Francia y Normandía, la playa en el norte es donde desembarcan. La batalla de Stalingrado es esta que se retrata acá, donde los soldados alemanes revisan una casa en ruinas en busca de soldados soviéticos. Por supuesto, Stalingrado fue una ciudad que fue defendida calle por calle, casa por casa y casi que recámara por recámara, ¿no? Los soviéticos defendieron metro a metro la ciudad de Stalingrado. La batalla del Midway es en el Pacífico, es entre japoneses y norteamericanos y mexicanos, debemos decirlo. Y la batalla de Egipto es la que se da en el frente africano entre las tropas aliadas británicas contra los italianos y fuerzas alemanas. Pearl Harbor, la película en la que aparece Ben Affleck. Sí, muy bien, vamos a seguir. 24 de 31. Selección múltiple. El 6 de junio del 44 se dio el desembarco en Normandía. A esta operación se le conoce como Blitzkrieg, Operación Overlord, Operación Barbarroja o Día D. Como se le conoce a la operación con la que se cifró el desembarco en Normandía. Una operación que pintaba para ser un verdadero desastre. La idea que tenían los aliados era desembarcar en una playa que por supuesto estaba custodiada por los nazis, y para poder desembarcar de manera segura, los aliados intentaron hacer una especie de naves anfibias, tanques que tenían una especie de floti en cada lado, que llegaban flotando hasta la playa y que acabaran con las trincheras alemanas. No funcionaron, se hundieron todos, entonces tuvieron que tomarlo de una forma totalmente... aquí era día D. Era día D. Espérenme, déjenme poner acá. Era día D. La playa de Omaha, claro, pero no se llamaba Omaha, sino es el nombre cifrado de Normandía. Oh, perdón, fue mi culpa. Vamos a seguir. 25. Oh, discúlpenme todos. La derrota de Alemania se consolidó ¿cuándo? ¿Cuándo se consolidó la derrota de Alemania? La derrota de Alemania se consolidó cuando ¿qué? El ejército norteamericano liberó Berlín, el ejército francés tomó Berlín, el ejército británico tomó Berlín o el ejército soviético tomó Berlín. ¿Cuándo se consolidó la victoria de los aliados o la derrota de los alemanes? La palabra hurra Dorian tenía una racha de 16. Era el número 16, ok. Va. La palabra hurra es una palabra de guerra que adoptaron los rusos después de que invaden a los turcos, significa muerte. Entonces, bien, el ejército soviético tomó Berlín. El ejército soviético tomó la ciudad de Berlín. Y aquí, por supuesto, podemos ver a un
una pintura de la época donde los nazis escuchan la palabra hurra a 20 kilómetros de Berlín. Ah, sí, la foto donde están poniendo la bandera, dice Dorian. Empieza a sonar el himno soviético. Así se hace en la madre Rusia, la Unión Soviética, claro. Presidente de Estados Unidos que ordenó el ataque a Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos que ordenó el ataque a Hiroshima y Nagasaki? Mismo que se dio ya en un momento en que Japón estaba totalmente rendido. ¿Será Dwight Eisenhower, Franklin Roosevelt a través de la Ouija? ¿Theodore Roosevelt a través de la Ouija por dos? ¿O Harry Truman? Es la URSS, no sé, verá qué dicen acá. Sí, es la URSS, no sé, creo que hubo un error, pero sí, la URSS es quien toma Berlín. Bien, Harry Truman, es Harry Truman, muy bien. Roosevelt se acababa de morir, el otro Roosevelt, que es Theodore Roosevelt, es de principios del siglo XX y ya estaba bien muerto, y Eisenhower todavía no llegaba a la presidencia. Aquí podemos ver igual una foto del momento en que Truman ordenó el ataque a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Diciendo, vamos a acabar esto con estilo. Por supuesto, muchas vidas inocentes se perdieron esos 2 días. Líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es ese personaje que podemos ver ahí, todo amoroso? ¿Será Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle, Winston Churchill o Joseph Stalin? ¿Quién será? ¿Quién será el líder soviético durante la Segunda Guerra Mundial hasta el año del 53 en que el señor dijo su nombre, lo miró a los ojos y se murió? En el 53 hablamos ya mucho de la clase pasada cuando vimos Revolución Rusa. ¿Quién es? ¿Quién es? 23, ya salto con 23 porque se cuelgan. Joseph Stalin, muy bien. Este personaje que ven aquí ustedes es Joseph Stalin en una fotografía que a él sí le salía el corazoncito, no como a Lord, ya saben quién. Vamos a la siguiente. Claro, es el único que sonaba ruso. Líder británico durante la Segunda Guerra Mundial. Frases que dejó este personaje. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos cuando resistía Londres el ataque. Le dice a los londinenses, les prometo sangre, sudor y lágrimas, pero no nos vamos a rendir. La ave de la victoria. ¿Quién es el líder británico durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Será Winston Churchill, Joseph Stalin, Franklin Roosevelt o Charles de Gaulle? Bien, Winston Churchill es el líder de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. 29. Líder de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Líder de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Alex Sintek. Constanza pregunta por Arthur Chamberlain. Chamberlain fue líder de Inglaterra, pero los primeros días de la guerra. De hecho, a la renuncia de Chamberlain toma el poder Winston Churchill. Chamberlain pues es puesto en la historia como un cobarde, por lo que digamos que él fue el que le tocó negociar con la Alemania nazi el hecho de prohibirle tomar más territorio de República Checa. Y justamente Constanza, que pregunta, cuando Churchill se da cuenta que los británicos permitieron que Hitler se quedara con la República Checa y con Austria para evitar la guerra, Churchill dijo, preferimos la deshonra ante la guerra. Y ahora vamos a tener las dos, la deshonra y la guerra. Y pues sí, por tratar de evitar la guerra se deshonró Inglaterra, dice Churchill, y después pues se les tocó la deshonra y además la guerra, ¿no? Pero Chamberlain fue de un inicio, Connie, fue muy, muy al inicio.
Aquí Alan, muy bien, está poniendo la frase, bien Alan. Dice que por ver el Big Bang Theory se sabe la respuesta. Ok, acá ordenan las conferencias con su propósito: Casablanca, Teherán, Yalta y San Francisco. Por supuesto, Francia pues, no fue invitada a muchas de ellas. La rendición incondicional del eje: se acordó la fundación de la ONU, se decide dividir Alemania y Stalin pide abrir el frente occidental. ¿Cuáles son las conferencias con sus acuerdos? La rendición incondicional del eje, ¿a cuál pertenece? Tienen 6 segundos, se acaba el tiempo, contesten. Tiempo, faltaron de contestar algunos, 19. ¿Qué pasó aquí? No sé si Alan tenga alguna forma de decir esto. La rendición del eje en Casablanca, Marruecos, como bien lo dijo Constanza, y Stalin, Winston Churchill y Roosevelt dicen que si van a negociar con Alemania, con Italia y con Japón es porque se van a rendir sin poner ninguna condición. Stalin pide abrir un nuevo frente en Teherán. De hecho, esta conferencia es la más, en un lugar más lejano a la acción. Se pide abrir el frente occidental, con lo que se hace la operación Overlord del desembarco en Normandía. Se acordó la fundación de la ONU en Yalta y se decide dividir Alemania. Aquí, perdón, no, está mal. Esta de San Francisco no debería ser San Francisco, debería ser Potsdam. La conferencia de Potsdam es donde se decide dividir Alemania en dos, en la Alemania oriental y la Alemania occidental. Blanditos, dice Alan. Vamos a la siguiente. Última, antes de que lluevan las reclamaciones. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto judío, la URSS amplía sus territorios, surge la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, o Alemania amplía su territorio. Por supuesto, Constanza ya fue a casa. ¡Oh, qué padre! Por supuesto que no hubo tiempo suficiente y lo único que no sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania ampliara su territorio. El tiempo fue muy breve, perdón. Y aquí vemos una imagen. El crossover más ambicioso después de este es el de Marvel. Vamos a ver cómo fue el resultado. Pony Tropical, tercer lugar. Que creo que acá arriba ya habían puesto, creo que era Julia. Pantera Épica, segundo lugar. Y primer lugar, Expert Fox, Zorro Experto. Muy bien. 27 de 31, muy bien. Y dos de esos fueron mis errores. Perfecto. Acá vemos que, bueno, las conferencias, estudienlas. Dorian ganó, muy bien. Bien, Dorian. Aquí estudiar las conferencias, por favor. Las etapas de la Segunda Guerra Mundial, quedó también con 0%. El nombre de la operación, también hay que estudiarla. Ok, lo del New Deal. Los frentes. Esos son los temas en los que salieron bajos. Irish dice que ya están presumiendo sus viajes. Epic Panther, es decir, que Constanza fue el segundo lugar. Muy bien, voy a ver el reporte completo. Y ahorita voy a hacer el código para el Kahoot de remoto. Código Kahoot remoto para que repasen su Segunda Guerra Mundial. Voy a corregir los errores, por supuesto, para que no haya ningún tipo de problema o reclamación. Y tenemos acá que es Dorian, Constanza, Julia, y aquí vienen los demás. 84%, 81%, muy bien, buenos números en los primeros lugares. Estudienle porque necesitamos subir esos números. El examen, quién sabe cuándo sea, pero si es en la fecha que programaron, estamos cerca de un mes. Ok, voy ahora sí a la carpeta de Historia Universal porque
Práctica 8, vamos a asignar el código para que ustedes lo puedan hacer en remoto de aquí al 20 de julio. Y el código para ustedes lo pongo en los comentarios, lo leo y lo ven proyectado para que ustedes puedan hacer su práctica desde la comodidad de su casa. Acá está 0578 5212. Este código se va a los comentarios y ahora sí espero que no haya fallas. 0578 5212. Listo. Bye, Oscar. Saludos. Jimé, adiós. Cuídate mucho. Yo te extraño mucho tu generación. Jorge García no me puso su generación, de qué generación era. Pero bueno, chicos, mañana estamos aquí. Mañana sí, mañana miércoles nos vemos aquí a las 8 de la noche para empezar a ver Guerra Fría. Este tema de Guerra Fría va a ser el que cierre. No, bueno, Guerra Fría y actualidad serán los temas que cierren nuestra Cátedra Express de Historia Universal y con lo que cerraríamos estas transmisiones en vivo. Les pido que se cuiden mucho, duerman con pijama, tengan las llaves a la mano, parece que tener precauciones sobre todo tipo de incidencias que se puedan suscitar en esta Ciudad de México. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, como dicen ustedes. Bye bye.